Hice las maletas. Avisé a la mucama que vendría a instalarme y subí en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No creo que por deslealtad, pero naturalmente, uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece o hace uno acaecer en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No hay razón para no vivir en cualquier casa, no hay razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Fragmento del cuento Carta a una señorita en París de Julio Cortázar. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 25, titulado Sopa de Cuentos. Este episodio me parece que por muchos motivos puede ser un episodio muy relajado. Como sabemos, ya les he estado contando que vamos a cerrar temporada. Este va a ser el último episodio de la primera temporada. Y me pareció que podría ser muy interesante también ver este tipo de textos. Creo que muchas veces tendemos a olvidarnos que existen cuentos. Y también a veces tenemos esta idea de que solo hay cuentos para niños y que una vez que dejamos de ser niños, pues ya no leemos más cuentos. Y la verdad es que no es algo que sea real. Va a haber muchos cuentos que nos van a llamar mucho la atención. Y hoy, por supuesto, quise dedicarle un espacio a algún cúmulo de cuentos porque hay muchísimos. Ya les había hablado de algunos, por ejemplo, en el tercer episodio, cuando hablamos de mujeres literatas. Pero hay muchísimos cuentos muy interesantes que podríamos ver. Muchísimos. Lo que quiero hacer el día de hoy es que no les voy a contar como tal lo que pasa en los cuentos. No les voy a reseñar el cuento como tal. Solamente les voy a dar como una probadita. Algunas cosas que les podrían llamar la atención y que podría ser de su interés. Sobre todo si a ustedes les gusta leer, pero no tienen tanto tiempo como para dedicárselo a una novela. Creo que los cuentos funcionan muy bien en este sentido. Y no por ser cortos son menos complejos. Que quede completamente claro, porque realmente hay algunos cuentos que van a ser difíciles en cierta medida. Otros van a resultar muy amenos, otros puede que nos dejen con ganas de más. Y ese es el punto del carácter tan corto de estos escritos. Me gustaría empezar con uno de los más largos, que es un cuento que a mí me gusta mucho en lo particular. En realidad todos los que les voy a mencionar me gustan mucho. Y sobre todo llaman mucho la atención por ciertos detalles. El primero del que les quiero hablar es Con los ojos abiertos de Amparo Dávila. Amparo Dávila es una cuentista mexicana. De hecho se murió hace poquito, en el 2020. Y pues este cuento es muy curioso porque está dentro del género de literatura fantástica. Y también tiene unos toques de suspenso que si a ustedes les gusta, por ejemplo, Edgar Allan Poe, creo que este cuento les va a gustar muchísimo. No es propiamente de terror, pero sí es mucho de suspenso. Y es lo que lo hace tan maravilloso. Básicamente, lo que les quiero adelantar sobre este cuento es que probablemente se vayan a quedar picados. Ese es un
detalle de este cuento, y no es que el cuento esté incompleto, es que el cuento es precisamente con esa intención. Una de las cosas curiosas de este cuento es que realmente lo que juega es la mente, no tanto el texto. El texto te da unas pistas sobre que pasan cosas un poco raras por ahí, que podríamos pensar, es fácil pensar que tiene que ver con todas las reliquias que están alrededor de la protagonista, si no mal recuerdo se llama Mariana. Está en una casa vieja en donde hay muchas reliquias antiguas y que mucho se ha relacionado con el misticismo y que por eso ocurren estas cosas. Ocurre que en la noche se oyen ruidos muy raros, pero la protagonista tiende a cerrar los ojos hasta quedarse dormida, hasta que, como lo dice el título, decide abrir los ojos. Y esto, obviamente, para ver lo que hay y lo que la ha estado acosando durante varias noches. Este es un cuento un poquito largo, creo que es como de 20 páginas, más o menos, depende de dónde lo encuentren. Lo pueden encontrar fácil en internet, si es que no tienen algún recopilado o algo similar, lo pueden encontrar fácil en internet. En realidad todos los pueden encontrar en internet, y también por eso les doy la reseña de estos precisamente. En este mismo sentido hay otro cuento que también juega mucho con la mente, porque en realidad pienso que estos dos cuentos van un poco en la misma línea, ya que es nuestra propia manera de pensar lo que nos hace mantenernos en la lectura. Un perfecto ejemplo de esto es el cuento Un hombre sin suerte de Samantha Schweblin, creo que se pronuncia así, no estoy segura, que es una escritora argentina. De hecho, sigue viva, ha recibido muchos premios. También Amparo Dávila, creo que eso no lo mencioné, pero eso no es necesario que lo conozcan, simplemente es contexto. Y este cuento de Un hombre sin suerte es muy extraño en muchos sentidos, realmente. Y una cosa que tienen que saber es que al principio, y es lo que detona toda la cuestión, es una niña que es su cumpleaños, pero nadie lo recordó porque hubo una emergencia con su hermanita. La llevaron al hospital y esto es algo que tienen que saber. Esto es real, que si vas en el auto y sacas un pañuelo blanco por la ventanilla, significa que tienes una emergencia, que es un caso prioritario, ya sea que sea un accidente, un parto o una emergencia en general. En este caso del cuento, pues hay una emergencia. Y cuando lo lean se van a dar cuenta de que no es un pañuelo, pero funciona de la misma manera porque es blanco. Y aquí lo que ocurre es que juega mucho con la mente. Cuando lo estás leyendo, tienes la sensación de que algo malo le va a pasar a la niña por toda la circunstancia que está pasando, de que básicamente pues la niña está sola y la lleva consigo un hombre extraño. En realidad en el cuento no pasa absolutamente nada, pero juega mucho con la mente, y esto es uno de los factores más interesantes del cuento. La verdad es que es bastante impresionante la construcción, porque es más una cuestión psicológica que algo que esté realmente escrito. Ahora les quiero hablar de otro cuento
Vamos a seguir un poquito esta misma línea. Y este cuento se llama En memoria de Paulina, de Adolfo Bioy Casares. Ya les he hablado muchas veces de Silvina Ocampo y que pues ellos habían estado casados. Adolfo Bioy Casares es un escritor pues muy reconocido que tuvo una gran amistad con Borges, que también un escritor completamente reconocido del que seguramente hablaremos en algún futuro. Y bueno, este cuento en particular es muy interesante porque la escritura del cuento en realidad es muy sencilla. Creo que es uno de los que tienen la escritura menos compleja, pero aún así te deja algunas preguntas. Si lo leen con muchísimo detalle se van a dar cuenta que en realidad no es tan simple como parece. Y lo que les quiero dar a notar aquí es que hay muchas marcas que nos hacen creer en la verdad del personaje. Aquí es un narrador protagonista. Creo que casi todos, si no es que todos de los que les voy a hablar son narradores protagonistas. Pero este es muy interesante porque una de las particularidades de el narrador personaje es que se puede manipular la información, porque no es un narrador omnisciente, es decir, uno que lo sabe todo, sino que se puede ir más por las cuestiones, tanto que no recuerden bien las cosas, o que estén mintiendo, o estén manipulando las cosas por causa de sus sentimientos. Uno como lector pues se fía de lo que dice el narrador, y este es un tipo de cuento en el que se tiene que dudar mucho de lo que dice el narrador, porque una de las tesis principales que se han hecho sobre este cuento es que el narrador está mintiendo en cuanto a la relación y el parecido que tiene. ¿Qué sucede aquí? El protagonista está muy enamorado de una tal Paulina y él asegura que ella también está enamorada de él, porque son almas muy parecidas, que les gustan las mismas cosas, que piensan siempre en las mismas cosas. Poco a poco nos vamos dando cuenta, y esto quiero que lo vean si les interesa leer este cuento, nos vamos dando cuenta que en realidad Paulina no es la misma Paulina de la que nos ha hablado el protagonista. La idea que tiene sobre Paulina es demasiado abstracta con la persona física de Paulina, y esto es muy interesante. Si lo quieren leer, les dejo el tip, las dudas que es importante ver en este cuento para darnos cuenta que no es tan simple como parece. Vamos con otros dos cuentos, que estos son un poquito más complejos porque son de enteramente literatura fantástica. Creo que en realidad todos de los que, excepto el de Un hombre sin suerte, pero no están tan marcados porque tienen menos artilugios de irrealidad como en estos últimos que les voy a contar. El primero que les quiero contar de estos es el que nos dio la introducción y que a mí me parece un cuento espectacular, que se llama Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Julio Cortázar pues es un escritor que probablemente, si no lo han leído en su vida, probablemente han escuchado de él. Es muy famoso y tiene unos cuentos geniales. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Casa Tomada, y este también de Carta a una señorita en París es fabuloso por
la construcción que tiene. Una de las cosas que vamos a encontrar en este cuento es que las cosas que son irreales se toman como reales. En este universo narrativo, por llamarlo de alguna manera, es normal que el protagonista vomite conejitos, tal como les leí en la introducción. Y sí, de hecho, de esto se trata. Lo que sucede es que el protagonista escribe una carta a su amiga André, que fue a viajar a París y que le ha pedido que cuide su casa. Su casa pues está llena de lujos, llena de cosas muy valiosas, y él escribe esta carta porque aparentemente el protagonista tenía más o menos medido cuando vomitaba conejitos. De pronto comienza a salirse esto de control y vomita demasiados conejitos que ya le es imposible ocultar el hecho de que él hace esto de una manera natural. Y la carta que le escribe es básicamente porque ya destruyó su casa. Así que es un cuento muy divertido, además muy curioso. La escritura se me hace maravillosa y es un cuento muy cortito, realmente. Es uno de los más cortitos. Si lo quieren leer sería fantástico porque es un cuento muy bonito. Realmente es un cuento que no se hace mucho leer simplemente por gusto, y eso es muy valioso. Y el último que les quiero comentar es La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro. Elena Garro es una escritora de la que seguramente han oído hablar si han estado un poco en esta discusión, que estuvo casada con Octavio Paz y que mucho se ha dicho que Octavio Paz fue precisamente el que intentó opacar su talento literario. Esta cuestión todavía es muy discutida, así que no voy a ahondar en ello, además porque ese no es el tema que realmente nos atañe. Lo que sí les puedo decir es que este cuento es maravilloso. El título es un poco y también bastante polémico, yo lo entiendo, pero tiene un porqué. Para este cuento necesitan un poquito, realmente no es tanto, poquito contexto histórico, porque este cuento está ambientado en la época de Porfirio Díaz y además también está haciendo alusión a que fueron los tlaxcaltecas los que se aliaron con los españoles y que, como mucho se ha dicho ya, realmente fueron la clave en la conquista de Tenochtitlán más que los propios españoles. ¿Qué es interesante en este cuento? La protagonista, porque esta es una mujer la que protagoniza la historia, tiene muchos momentos donde se juega con el tiempo. Ella se transforma en una mujer de la antigüedad prehispánica, pero al mismo tiempo está viviendo en el siglo XX. Es un juego del tiempo espectacular y tiene un romance con igual un guerrero que está combatiendo a los españoles, mientras en el otro tiempo ella está casada con un hombre rico bajo el régimen de Díaz, es decir, es parte de los aliados de Díaz y por eso se beneficia.
Al principio parece que los dos tiempos existen de manera independiente. Llega un punto en el que coexisten los dos. Son escenas muy locas. Hay un momento en el que la protagonista es encerrada porque creen que ya perdió la cabeza. Y parte de este asunto de la literatura fantástica es hacernos dudar que es real, que no. Y hacer dudar a los personajes también, que es real y que no. En este cuento se duda demasiado acerca de todo. Y aunque parecen dos tiempos muy diferentes entre sí, el título tiene mucho que ver con qué relación hay entre estos dos momentos. Hay que pensarlo mucho realmente. No es un cuento que puedas leer así nada más. Te va a hacer pensar muchísimo. Es uno de los cuentos más valiosos que quizá he leído en mi vida, porque plantea mucho esta pregunta acerca de qué tanto afectó el colonialismo en nuestra vida actual. ¿Qué hizo o en qué influyó en estos tiempos en los que vivimos actualmente y lo que era la actualidad en ese momento, que pues era el siglo XX? Como siempre, les dejo la invitación si los quieren leer. Como les dije, todos están en internet. Si les causó curiosidad alguno, si ya habían leído alguno también, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos por ahí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook. Nos encuentran como Nom de Plume, o escribirnos por el correo electrónico, que es nomdeplum.lit@gmail.com. Las redes están en la caja. Y como ya les había comentado al principio de este episodio, y como les he comentado estos últimos episodios también, hoy termina la temporada. Nos vemos en 4 semanas. Si les está gustando este contenido, por favor no dejen de escucharnos. Vamos a seguir con más, vamos a mejorar algunas cosas, vamos a traerles muchas sorpresas. Recuerden que en Facebook está el buzón por si tienen algún tema, algún texto que les causa inquietud, si hay algún episodio que les gustó y quieren que hagamos otra parte. Ya hay algunas ideas que se van a hacer, pero sus peticiones serán escuchadas y si es posible las haremos después. Muchas gracias por escucharnos, ya sea que sea la primera vez que nos escuchan o que nos han escuchado ya sea 1, 2 o los 25 episodios. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos seguir siendo de su gusto y su utilidad también, ¿por qué no? Y bueno, esto fue la primera temporada de Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta pronto.